Hoy en Cuenta Final, luces y sombras del primer año. Marito presentó su primer informe de gestión. El país de las maravillas. Marito destacó inversión en salud. Buenas noches, señor, señora. Hoy en edición especial de Cuenta Final vamos a hacer un resumen y un análisis completísimo de lo que dejó la jornada. El primer informe de cuentas del presidente de la República ante el Congreso Nacional. Informe de cuentas de cada 1 de julio. Así que quédese y acompáñenos. Buenas noches, esto es Cuenta Final. Yo soy Felipe Goroso y vamos a tener un informe completito acá. Todo lo que nadie se animó a mostrarte, lo vamos a mostrar nosotros acá en Cuenta Final con Camilo Sodari y Felipe Goroso. Bienvenido. Vamos a la zona sin filtro, ya nomás. Nos vamos rápidamente. Zona sin filtro, Cuenta Final. Luces y sombras del primer año. Marito presentó su primer informe de gestión. El jefe de Estado resaltó dos hechos que, según él, demuestran un importante avance en términos democráticos: el nombramiento de nuestros ministros de la Corte Suprema de Justicia y que las sesiones del jurado de enjuiciamiento de magistrados, del Consejo de la Magistratura, de la propia Corte y del Consejo de Ministros sean transmitidos en vivo. Estas dos son apenas dos partes de lo mucho que habló el presidente. De hecho, tenemos que decir que de entrada hay que decir que fue un discurso, un informe bastante más largo de lo que suele ser. Eso no suele durar más de 40, 50 minutos, una hora como mucho. El presidente habló más de una hora incluso. Y mencionó el tema del nombramiento o confirmaciones de los candidatos a ministros de Corte, lo que está pasando en este momento, que ya pasaron un par durante su administración. Y también aquello de la transparencia de las reuniones del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento de magistrados y demás. Hay que decir que ambas cosas tienen que ver con una firma final del presidente, eso es cierto, pero que no son de hecho acciones del Ejecutivo. También tenemos que ser claros para no vender humo en esta instancia, ¿verdad? Entonces, cierto, lo de la ley de transparencia es algo que él firmó, promulgó, digamos, que podía haberlo vetado, sí, podía haberlo vetado sin ningún problema. Pero por otro lado tenés lo del Consejo de la Magistratura y el nombramiento de los ministros de la Corte, que es un proceso que tiene un tiempo mucho más extendido que solamente su firma, Camilo Suárez. Así es, Felipe. Y aquí tengo, por suerte, las 44 páginas del discurso del presidente de la República. Hay que hacer las tareas, como cuando uno está estudiando, buscando cada parte y tratando de desentrañar qué dijo, qué no dijo. Lo primero que tengo que decirle, señor, señora, es para entendernos bien. De lo que se trata en el informe de gestión de un presidente de la República, que está por mandato constitucional establecido que el 1 de julio preste una rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, no se busca con esa rendición de cuentas decir que uno está de acuerdo o en desacuerdo simplemente porque es de su agrado o su desagrado político. ¿De qué se trata? De preguntarse qué prometió el presidente de la República en cuestión cuando asumía el gobierno, esto es, qué objetivos se trazaba, y en el informe de gestión él lo que tiene que hacer es contarnos qué pasó de esos objetivos que se trazó cuando asumía el gobierno. 10 meses y medio de gestión. 5. Y lo que tenemos que hacer esta noche es saber hasta dónde cumplió aquello que prometió. El 238, Camilo, si me permitís, de la Constitución, en su inciso 8, dice justamente lo que tiene que hacer en esta instancia el presidente de la República. Tiene más o menos como 3 patas. Dice: dar cuenta al Congreso al inicio de cada periodo anual de sesiones de las gestiones realizadas con el Poder Ejecutivo, así como informar la situación general de la República. Ahí tiene la segunda pata. Primero es dar cuenta de las gestiones realizadas. Segundo, informar de la situación general de la República. Y tercero, de los planes para el futuro. Algunos están diciendo, yo coincido con ellos, que en realidad se quedó mucho todavía en lo que tiene que ver con la promesa, siendo que ya ha pasado un año de gestión. En agosto cumple realmente un año, el 15 de agosto, pero las cuestiones protocolares y de Constitución lo llevan a hacer el informe ya antes de cumplir un año, digamos, de calendario. Pero quedó mucho en perspectiva de futuro todavía, ¿verdad? Habló mucho de promesa, se quedó mucho en un tema complicado, habló mucho, por ejemplo, de educación. Mucho tiempo dedicado a educación. Si hablamos de todo, si tomamos todo el discurso, una de las partes que más habló fue de educación. Sin embargo, repito, mucho en perspectiva de futuro, en el sentido de vamos a. Igual sentido para obras públicas. Habló, inclusive usó una palabra muy rara para usarlo en un informe de gestión, y decir el año que viene, o vamos a,
o vamos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver quién lo escribió y es para mostrar también en detalle sobre todo también la comunicación no verbal del presidente, Sí. que dejó mucho también que decir. Yo quiero hacer algunas consideraciones con relación a este primer punto que se plantea en la página 2 del informe presidencial. Y señora, no me crea a mí, como diría otro periodista, y tampoco se enoje conmigo por lo que voy a decirle. Pero si en la página 2, el primer logro que apunta al presidente de la República dice: es cierto que cada poder del Estado debe tener voluntad propia y ejercer sus funciones de manera autónoma, pero esto no impide que trabajemos de manera coordinada y que el Poder Ejecutivo sea parte del proceso de discusión. Bueno, ¿por qué dice eso? Porque dice que el primer mérito que tiene el presidente de la República, dice en la segunda parte de la página 2, el primero de ellos es el nombramiento de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Claro. En los 3 casos que correspondió intervenir al Senado y al Ejecutivo. Quiero recordar algo. En el caso de los 2 primeros ministros de la Corte Suprema de Justicia que fueron nombrados ahora, el proceso en realidad se había iniciado ya en el periodo anterior con otros miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Eugenio Jiménez, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Ramírez Candia, ministro de la Corte también, son 2 personas que probablemente no solamente no tengan cuestionamientos prácticamente de ningún sector, sino que hay un consenso que son personas altamente calificadas, muy buenos profesionales y nadie puso en discusión su elección. Ya bajo el periodo presidencial de Mario Abdo Benítez, cuando el Poder Ejecutivo envía a sus representantes, cuando hay un cambio y redistribución en el ordenamiento de la fuerza al interior del Consejo de la Magistratura, ¿qué sucede? El primer ministro que es elegido, Martínez Simón, ya es objeto de serias dudas y cuestionamientos con respecto a su imparcialidad o de ser el mejor de todo. Y finalmente, ahora, la terna que ya bajo el propio periodo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue designada electa con los representantes del Poder Ejecutivo, es una de las ternas más cuestionadas de los últimos años. Si el principal logro, el primero, por lo menos el que apunta el presidente de la República, es el nombramiento de los ministros de la Corte, tengo que decirle algo, señor presidente de la República. La terna que ahora está en discusión es tachada por propios extraños como una terna ilegal y que fue hecha con nocturnidad y alevosía. Si ese es un logro, espere, señora, que pasamos enseguida a la tercera página. 2 puntos más antes de ir al próximo material. Arrancó 9:30 el discurso, hay que decirlo, arrancó puntualísimo, la hora que estaba convocado. Y también valoró el papel del Congreso como su papel de cogobierno. Ojo a eso, dijo, ¿verdad?, que cree otra vez su discurso de la independencia de los poderes y demás, pero habló la palabra de cogobierno a la hora del Congreso, Camilo. Tenemos ahora, hicimos una tarea de producción fantástica y enviamos a un enviado especial a cubrir todo el discurso de Mario Abdo. Un enviado especial. Pero de primera. Opa. Alguna gente envía... Conoce el ambiente. De más, te diría. Con todas sus luces y sombras, como dijo el genio que escribió la Zócalo, ¿verdad? Una frase nunca dicha. Vamos a ver qué hizo nuestro enviado especial en ese momento. Dale. Queridos paraguayos y paraguayas, venimos acá a la rendición de cuentas. A los 1 año de Marito Títere. Les saluda Hugo Títere, haciendo siempre una cobertura que no es de dulce de leche, es una cobertura plena, veraz, precisa, donde la gente quiere estar, está gente. ¡Sí! ¡Juro! ¡Hey, señorita! ¡Aló! A ver quién me dispara, la que se sonríe. Ah, sí, parece muy simpática. ¡Otra Lugo! ¡Oreco! ¡Guau! ¡No puede ser! Ninguna de las señoritas me hizo caso, pobrecitas. Así que vamos a ver a quién podemos entrevistar con este mini micrófono. Soy Lugo Títere desde el lugar de los hechos. ¡Vamos! Ya estamos con toda la cobertura de Han. Se están acercando a poco las autoridades. Fernando Lugo, entonces, ¿qué es lo que buscan con este tipo de scratch? No estamos escarchando, simplemente venimos a apoyar a un colega, a Marito Títere, y queremos que la gente no tenga miedo a nuestro micrófono, que, bueno, varias señoritas tienen miedo a mi micrófono. Queremos que cada uno de los que están aquí en este lugar puedan decir, Lugo fue mejor, y eso estoy seguro. ¿Por ¡Sí, qué Lugo fue mejor? Porque tenía más cositas, más mujeres, más levantamos la economía, y por sobre todo la agricultura creció mucho, ya que dejé mi semilla en varios lugares. A ver, señorita, acércate, sí. A ver. Señorita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Una foto con Lugo? No quiere. A ver, quieto. A ver. Queremos saber con los periodistas de ABC que tienen un análisis crítico de qué opinan de este primer año de gobierno de Mario Abdo. Lo positivo, lo negativo.
Está viniendo, está llegando. Sí. Ahí se viene con una especie de Conan el Bárbaro. Está corriendo ahí. Parece que estamos en la antigua Roma. Marito. Marito, ¿dónde estás, Marito? Marito. Parece que está enojado conmigo. Presidente. Presidente, presidente. Presidente. Ay, cómo extraño el jacuzzi en Burguillaroa. Nunca me invitó. A ver, acá está con nosotros Fede. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál fue el mejor gobierno? ¿El mío, con señoritas? ¿O el de Mario Abdo, con algunos estupefacientes? No, todos tuvieron sus luces y sus sombras, ¿verdad? Yo al momento de hacer esos análisis no me gusta hacer absolutismo de decir. ¿De qué estás hablando? Dale, Títere Lugo, concentrate. Que parece que estás interesado, mueve la cabeza. Es para conseguir un lomito gratis. Dale, Títere Lugo, vos podés. Hasta luego, presidente. Bendiciones, hermano. Bendiciones, bendiciones. Si tiene un problema, se pone de rodillas. ¿Cuánta gente trabajando? ¿Será que vinieron a verle a Marito a mí? Yo creo que vinieron a verme a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los muñecos? Buenas, señor. Su... Senador, O sea, un placer. el placer es tuyo, el placer es tuyo, sí. Sí, senador. ¿Qué le pareció este primer año de gobierno? ¿Puntos negativos? ¿Positivos? Hay cuestiones institucionales también que hay que solucionar en los ministerios. Ah, sí, salud sí, principalmente. está ¡Achí! complicado. Salud. Sí. Salud, sí. ¡Achí! El gran prócer, el gran patriota se llama Lugo Títere. Espero dentro de poco ver aquí mi estatua. Y bueno, si se trata de montar, creo que soy el mejor. ¡Sí! ¡Juro! Bueno, estamos siendo escoltados para rememorar viejos tiempos. Ya está todo listo, hemos hecho un gran trabajo. Bueno, seguimos nosotros. No hemos recibido ningún balín. Agradecemos el buen trato. Martín, Martín, vale, coa. Ese se ha detenido, sí, se ha detenido. Es lo mejor que pudo hacer la Policía Nacional. La verdad que siempre con provocaditos, si no nos invita, yo lo llevaría detenido. Pero qué pena, entre todo qué pena. ¿Me extrañan por Pedro Juan o no me extrañan tanto? Sí, se extraña. Ah, yo también las extraño. Bendiciones. A ver, un beso, por favor. Así. Otro beso, a ver. Así. Señor perro, dígame usted, ¿comió más osobuco, un poquito de carne? ¿Qué opina usted? Bueno, eso fue la información veraz, precisa, con Lugo Reporter. Por primera vez, si pueden acá mirar lo que está a mis espaldas, desde el Congreso, con barrotes. Pero bueno, cuando uno es un periodista aguerrido, tiene este tipo de inconvenientes. Un saludo para todos y cada uno de ustedes que siempre siguen la cobertura, que no es de dulce de leche, es la cobertura de Lugo Reporter, con la información. ¡Sí! ¡Juro! Bueno, Yo creo que este es su momento. Este es un momento de mucha profundidad periodística, Camilo. ¿Qué opinas al respecto? Dios Yo me mío. quedé realmente impactado, realmente con una profundidad, sobre todo ese recorrido que hizo con los medios de comunicación, cómo se prestaron todos a la consulta. No es fácil que te entreviste a un senador de la República. y te Muchas entrevistó a gracias. ellos. y un expresidente, ¿eh? Claro, un tipo que sabe bastante levantar la economía, digo, hizo muchos levantes. Camilo, ¿cuándo nos vamos de farra nuevamente? Cuando usted invite, presidente. Cuando A mí, usted no, invite, a mí no creo que me invite todavía, realmente, ¿verdad? Pero bueno. Yo respeto creo- a la gente con canas. Pero bueno. Bueno, y acá hay uno más canoso que yo, presidente. Bendiciones. Mario Goroso. Abdo no le habló a Lugo Títere porque le está cobrando lo de los bocaditos. Yo estoy seguro de eso. ¿Vos decís? Un tipo rencoroso, sí, rencoroso. Vamos a la siguiente nota. ¿Qué más tenemos? A ¿Qué la material? siguiente nota, señores. Dale, vamos. Estamos en un país muy lindo, ¿sabían? Este es el país de las maravillas. Marito destacó inversión en salud. El presidente sostuvo que su gobierno está trabajando en mejorar el servicio de salud, como había prometido durante su campaña electoral. El objetivo es paliar las profundas e históricas deficiencias del sistema con grandes inversiones. En total, la inversión será de $250 millones, siendo la más alta en la historia de la democracia del Paraguay. Bueno, el informe de gestión da cuenta del apartado de salud a partir de la página 19 del discurso. Y le digo esto porque esto se distribuyó en todos los medios y bueno, incluso está en el sitio web, usted puede bajar, señora, y corroborar. ¿Qué es lo que a mí me llama mucho la atención del informe de gestión con respecto al tema de salud? Que el presidente Mario Abdo Benítez hace referencia, por ejemplo, en el sistema de salud, al caso de los hospitales del IPS. Empieza en la página 21 y dice: además, el sistema de salud se está fortaleciendo con importantes obras de reacondicionamiento y terminación de hospitales del IPS.
Históricamente se utiliza el IPS cuando se quiere conseguir algún tipo de logro. Ahora, hay un problema con respecto a eso. El IPS, por el ordenamiento legal de la República del Paraguay, es una institución autárquica e independiente. El Poder Ejecutivo es el principal moroso. Y lo que hace el IPS o deja de hacer el IPS se hace con el dinero de los trabajadores y de los patrones. El presidente de la República nombra los cargos, pero en realidad nada tiene para poder sentirse orgulloso de lo que los propios aportantes están construyendo. Y finalmente, hace en la página 22, y allí empieza, y aquí termino, una serie de citas con respecto a las licitaciones en el IPS, como algo fantástico y algo que está todo muy bien. Y yo dije, seguro que va a hablar de la licitación fallida de 140 mil millones de guaraníes con relación al tema de seguridad privada. Pero vaya sorpresa que en ningún momento de todo su informe hizo mención a este caso. En el gobierno de Horacio Cartes, la APS, Atención Primaria a la Salud, era una cuestión prioritaria y tenían, aparte de ser una dirección general totalmente independiente a las otras direcciones, también tenía un presupuesto absolutamente blindado y asegurado. El 24 de agosto, apenas 9 días de asumido, Mazzoleni firmaba una resolución ministerial donde degradaba a las APS y las englobaba dentro de otra dirección general que tenía que ver con la parte de redes y servicios, y esto traducido al cristiano es todos los hospitales y centros de salud del país. Sin embargo, las APS, quien entiende un poco el tema, te dice que las APS tienen otra dinámica, tienen otra forma de trabajar, tienen otro enfoque mucho más cercano a la gente. Al día después de esta resolución, el director actual de las APS renunció. Esos son hechos. ¿Por qué mencionamos este hecho, señora? Mencionamos este hecho porque mucho de su discurso, Camilo tiene ahí el texto, y mencionó el tema de la APS, fortalecimiento, lo repite cada tanto también el ministro de Salud. Sin embargo, cuando uno ve los papeles y ve los hechos, le degradaron la dirección general de APS, y también le sacaron el tema de su presupuesto, lo hicieron mucho más general, cuando anteriormente estaba totalmente segmentado a esa dirección. Te habla de que no sé si es tan prioritario, puede ser mucho del verso, pero en los papeles y en los hechos, el equipo APS no está tan armado como estaba en el gobierno de Horacio Cartes. Empieza el apartado diciendo: desde antes de asumir el gobierno nos comprometimos a aumentar la cobertura en salud preventiva y fortalecer las unidades familiares de salud. Algo que recorre todo el discurso del presidente de la República es la ausencia de el origen de cierto tipo de medidas. ¿A qué me refiero? Claramente, ningún presidente de la República empieza un periodo inventando todo. Hay continuidades y hay discontinuidades. Lo que sería bueno para la población es saber qué cosas se están continuando y qué cosas no se están continuando, y no plantearlas como que se iniciaron bajo tal o cual gobierno. Aquí Mario Abdo Benítez empieza a hablar de las APS, Atención Primaria de Salud, como si fuera que se iniciaron su gobierno. Y para ser justos con la historia, y le teníamos allí a nuestro Lugo Report, la política de asistencia primaria de salud empezó bajo el gobierno de Fernando Lugo. Entonces Mario Abdo tendría que decir: estamos dando continuidad a una política ya iniciada por el Estado paraguayo hace una década, y estamos en este punto. Claro. Para poder evaluar, porque si me planteas como si fuera que vos empezaste el tema, claramente vas a quedar como el que consiguió esto, y en realidad es la continuidad y el esfuerzo, más allá de las diferencias políticas de cada gobierno, de una política que evidentemente funciona. Pero una torpeza absoluta. Por eso yo mencionaba los otros que eran, digamos, como los hechos y los documentos, ¿verdad? Y antes de ir a la pausa, Felipe, a ver, dale, esto es lo que más a mí me impactó con respecto al tema de salud. En la página 23, donde el presidente de la República hace mención explícita de lo siguiente, dice: la entidad binacional Yacyretá realizó inversiones en las unidades de terapia intensiva en los hospitales de A, B, C, en la misma línea 7 hospitales públicos, bla, bla, bla. Buscamos transformar con tecnología el modelo de gestión de la salud pública, liberando al profesional de blanco. Señor presidente de la República, ¿por qué le atribuye a usted a la entidad binacional Yacyretá la responsabilidad de modificar el modelo de gestión de salud pública? Ya suficiente con el uso discrecional nuevamente de los recursos de las binacionales, para que me diga ahora que a Yacyretá le corresponde reordenar el modelo de gestión de salud pública. Si hay un error aquí, claramente no fue una equivocación, sino que o no entienden absolutamente nada o están con un modelo muy, muy viejo que no funciona. Vamos a la pausa, pero enseguida, dale, con más cuenta final. Enseguida estamos con más cuenta final con mis monaguillos preferidos, Felipe y Camilo.
En el segundo bloque de Cuenta Final. Cuenta final, edición especial, informe del primer año de gestión de Mario Aldo Benítez. Vamos con un videito ahora, dale. A ver. Nos damos cuenta de las probables consecuencias del proceso de formalización de nuestro comercio exterior, en el sentido que puede generarnos hasta reducciones temporales en la recaudación aduanera en el corto plazo. Sin embargo, sabemos que es el camino para consolidarnos como un país serio y que en el mediano y largo plazo finalmente cosecharemos mejores y genuinas recaudaciones con las medidas que estamos aplicando. Hoy podemos decirle a las víctimas del secuestro que el Estado paraguayo no les abandonó y Dios mediante será justicia. María Dide de Bernardi, tu fortaleza nos ha inspirado a seguir esta lucha. La semana pasada visitamos a las familias de Delio Morínigo y de Félix Urbieta. Algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación no verbal del presidente de la República. Una de ellas, la que se nota que tiene que ver con, todas son muy visibles, pero vamos a ir parte por parte, decía ya el Stripador. Una de ellas tiene que ver con aquello que al no haber practicado su discurso, evidentemente, ni siquiera tener memorizado algunos ítems o bullets o títulos, si querés, o algunos ejes, hizo que eso llevase la cabeza permanentemente para abajo, lo cual tenés un 70% del discurso del presidente de la República dado el informe de gestión, donde el televidente lo que ve es la cabeza del presidente de la República porque está permanentemente así, ¿verdad? Pues estaba buscando sus apuntes, lo cual no está mal, le repito, pero lo que se ve es que no hubo una práctica o terminaron el discurso muy sobre la hora. Eso tenía a lo mejor una idea un poco más de memoria, a lo mejor pudiese un poco más jugado también con los... Otra cuestión, el bamboleo ese que hacía, que se puede ver ahí, el bamboleo ese que hacía con el cuerpo, habla de un evidente poco manejo de escenario, una cuestión que tiene que ver con mucha presión, de no saber manejar la presión, porque estaba como una cuestión muy pendular, digamos, el presidente con su cuerpo y jugaba con eso. No sé si lo hacía tal vez para calmarse a sí mismo, cuando también podría haber probado a lo mejor tal vez tomar un poco más el atril, que eso también se suele usar como una cuestión de seguridad, cuando tenés un poco más de timidez o tenés algún tipo te sentís muy presionado. Lo de la banda presidencial, nuestra jefa de asesoría, ya como Nadie Coronel lo comentaba en su cuenta de Twitter, estuvo permanentemente a punto de caerse. Eso tenía que tener por lo menos se llama una cinta doble, que hace que te pongan correctamente, que no se mueva muy pegado a tu hombro, la parte de arriba de tu hombro, casi pegado al cuello de la camisa, y parecía como muy desprolijo, también permanentemente él tomaba como que inspiraba o tomaba aire. También es una señal de falta de práctica por el tema de los pulmones y demás, y también una señal de agobio, obviamente, ¿verdad? Habló mucho la educación en el tema de la extensión de la jornada escolar también. Sin embargo, sigue siendo un proyecto nomás eso. Sigue siendo un proyecto, ¿verdad? No se sabe mucho del mayor, o sea, mucho detalle sobre educación, ¿verdad? Otro tema que tiene con su el outfit, para no decir el look, la ropa. Wow. La corbata, señor presidente, señores asesores del presidente. Hacía el famoso efecto moaré. Le dicen eso que es te marea. Parece pixelado si llevamos el lenguaje de computadora, ¿verdad? Uno miraba permanentemente y te mareaba la corbata porque tenía tantos detalles chiquititos que hacía que se molestaba o te generaba distracción, digamos, a la vista, porque de hecho eso no se recomienda, tienen que ser colores más plenos, un rojo pleno sin tantos detalles, digamos, detalles de colores y demás, ¿verdad? Y después todos los tímidos aplausos que algún senador por ahí valoró. Señora, usted sabe que esos tímidos aplausos venían de la gente, era como que un país vaya a hablarle a la congregación, ¿verdad? Nadie le va a decir al país, está mal lo que está diciendo. Sí. Los aplausos venían de la gente que estaba de acuerdo con él, obviamente, ¿verdad? Hasta por ahí, Camilo, no sé, vos que tenés algo para una consulta, algo. No, mira, así como decía, estaba el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Sí. Ahora bien, la forma en que presenta el presidente Mario Abdo su informe parecía casi como la lectura obligada de un estudiante que tenía que pasar a exponer una tarea donde no existía ni comprensión ni convicción del fondo del mensaje. Y el objetivo era llegar a la última página nomás. Claro, tipo exposición de estudiantes secundarios. Vamos a terminar nomás, ¿verdad? Sí. Claro. Y tiene mucho que ver con eso, porque yo repito de vuelta,
se notó la falta de práctica. Por la pista terminaron muy sobre la hora el discurso, quiero creer que por eso no pudieron ensayarlo, porque este discurso no basta con imprimirlo y tenerlo en la mesa enfrente, ¿verdad? Hay que vivirlo, hay que contarlo, hay que hacerle, como se dicen en el interior, de cuatillar, hay que hacerle hablar a tu papel, ¿verdad? Porque tu papel puede ser muy frío, ¿verdad? Además, a mí me da la impresión, Felipe, que eso es recurrente en todos los presidentes de la República, y hoy Mario Abdo no fue una excepción. Desperdician este momento y esta oportunidad para hablar con la ciudadanía, con el pueblo, con aquel o aquella que está fuera del recinto parlamentario. Era como que se dirigían en una formalidad a los que estaban sentados enfrente, y el aplauso de aquellos que están enfrente, que es el público ganado, ya le realizaba y satisfacía, cuando que debería de haber utilizado este momento y este espacio para construir, como dicen aquellos que trabajan en mensajes, un relato que le convoque a la ciudadanía y le digan: señores, señoras, partimos de esta situación dramática, 7 meses que no paran de llover. ¿Eso cómo nos afecta? Doña María, don Juan, usted que trabaja en el campo sabe perfectamente bien cómo le cuesta salir a cultivar en este momento, sabe cómo le cuesta que sus animales puedan tener ese engorde que tenían en otro momento. Explicarle a la gente por qué pasa lo que pasa. Pero o sea que, Camilo, lo estás llegando luego a niveles bastante detallistas del tema, porque en realidad yo no esperaba algo tanto de él, porque no es una persona que maneja demasiado bien el tema de la significación y demás. Le va bastante mal, ¿verdad? Con eso. Y otra cuestión también a lo que apuntás, Camilo. Fue un discurso o una presentación excesivamente lineal. No tuvo altibajos. Sí. Para que dice, vea, señora, altibajos. En algunos puntos tenés que hacer énfasis y levantar la voz. Porque yo ahora tengo este futuro para el país y demás, y los niños en la escuela y la educación. Y después bajás otra vez, ¿verdad? No te digo que hables bajo, pero que puedas manejar el tema de los altibajos y sobre todo el tono de la voz. O acá tenés 1 hora 20 minutos de un lenguaje así. Pero en realidad, Felipe, yo creo que aquí hay un problema que no es solamente un problema de técnica o de performance o de capacidad innata del individuo en cuestión de Mario Abdo. Pero eso se entrena, Camilo, vos sabés. Sí, se va a entrenar, pero sabes que también hay un problema de comprensión conceptual de qué es lo que estaba hablando y de qué estaba diciendo y cuál es el proyecto. Porque yo escuché muchos análisis en el correr del día que decían: el problema es la falta de comunicación, que el gobierno tiene problemas de comunicación, que su estrategia de comunicación... Bueno, sí, hay problemas de comunicación como en todos los gobiernos, pero ¿sabes qué? Esa es la muletilla que siempre se utiliza, culparle a la comunicación de los problemas del gobierno. Aquí el problema claro y concreto, que puede expresarse en la comunicación un poco más o un poco menos, es que el gobierno nos plantea situaciones como la siguiente. Dice: estamos ante una situación de crisis económica entre nuestros vecinos. Argentina y Brasil están pasando mal. Dicen una parte específicamente del discurso cuando se refiere al punto económico. En el tercer punto, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China nos está afectando. Pero ¿sabe cuál es el problema, señor y señora, del discurso de Mario Abdo Benítez? Primero, cuando él era candidato a la presidencia de la República, Argentina y Brasil ya estaban en recesión. Y todos los analistas decían que eso no se iba a modificar en los próximos años. ¿Qué hizo Mario Abdo Benítez desde el momento que fue candidato hasta ahora para poder tomar cuenta de ese escenario adverso económicamente a nivel regional y que impacta en el Paraguay? Nada. 10 meses después se da cuenta de eso. Segunda cuestión: ¿qué plantea Mario Abdo Benítez ante una guerra comercial que se da entre los Estados Unidos, primera potencia económica mundial, y China, segunda potencia económica mundial, llamada a ser la primera en pocos años más? ¿Sabe qué hace Mario Abdo Benítez Jr.? Y a mí me recuerda mucho, Felipe, a Mario Abdo Benítez padre. Repite aquel discurso de los 80, típico de la Guerra Fría, y que anoche en una entrevista televisiva decía Mario Abdo Benítez, y me daba vergüenza, decía, ojalá que no vean en otra parte del mundo, decía: la China comunista, utilizando ese lenguaje de la Guerra Fría, sin entender que China, cuya capital es Beijing, es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, potencia atómica a nivel mundial y una de las economías más pujantes del planeta. ¿Qué política plantean hoy que se da esta guerra comercial? Nada. Referente en la misma línea. Claro. Referente económico te dicen, Camilo, que de hecho le dedicó muy poco tiempo, por ejemplo, a la reforma tributaria. Le dedicó aún menos tiempo, lo que tiene que ver con la famosa calidad del gasto. O era casi nada, una línea le dedicó, literalmente una línea. Así que veamos, señores, tenemos que terminar para eso nosotros. Tenemos que terminar. Yo creo lo siguiente, Felipe.
Más allá de decir me gusta, no me gusta, está bien, no está bien, ustedes son Contreras, vamos a defenderle. De lo que se trata aquí, señor, señora, es que hagamos el ejercicio democrático siguiente. ¿Qué nos prometieron antes de empezar el gobierno y qué nos están rindiendo cuenta hoy en día? Que no nos pasen gato por liebre, que no nos hagan fanáticos por una camiseta, porque de lo que se trata aquí no es de un partido de fútbol, sino que de nuestra propia vida en la sociedad. Una última frase, es la economía, estúpidos, decía Bill Clinton en su momento. Todo el mundo coincide en que el momento para hablar de economía y para discutir la economía y para revisar la economía es este. Así que fijémonos en esto porque el problema está en la calle con la falta de venta, no acá. ¿Nos vamos? Ojalá le llegue este programa al presidente de la República y sepa Seguro, que el señor papá, Felipe Goloso la llamó. Uy, qué miedo, qué Seguro que le va a miedo. llegar. Vamos, chao. Chao. Mañana. Esta fue la edición especial de Cuenta Final. Nos reencontramos mañana cuando sean las 21 horas.